Muy bien, quiero invitarles entonces a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Efesios, capítulo 6. Hoy día cerramos definitivamente este recorrido que hemos hecho en el libro de Efesios por varios meses durante este año. Y los últimos versículos de este pasaje, o de este libro, perdón, de esta carta que escribió Pablo, está, reitero, entre los versículos 21 al 24. Dice así la palabra del Señor: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Muchas veces cuando leemos algún libro de la Biblia, alguna de estas cartas paulinas, ¿verdad?, no nos detenemos mucho en los últimos versículos, porque es como la despedida, es como el saludo final, y como que de repente pensamos que allí no pudiese haber algo más que solamente aquello. Sin embargo, podemos encontrar de que toda la palabra de Dios es inspirada por Él, y en estos últimos versículos también encontramos dirección de Dios para nuestras vidas en lo que tenemos que hacer. En la época de Pablo, le he puesto como título también a esta reflexión de esta mañana: afirmando en amor, ¿ya? Y me dio mucho sentido el versículo bíblico que nos hizo leer Natalia en Filipenses capítulo 4, porque tiene mucha conexión con lo que hemos dicho, con lo que vamos a decir en esta mañana. En la época de Pablo, el correo funcionaba, ¿verdad? No había WhatsApp, no había Telegram, no había internet, teléfono. La única forma de poder conectarse a las personas en aquel tiempo era a través de cartas. Y aunque en la época de Pablo, reitero, el correo tenía una forma establecida, las cartas personales, como esta, por ejemplo, eran llevadas por mensajeros particulares. Y eran mensajeros conocidos, eran personas de confianza, ¿ya? Este es el caso de esta carta. Pablo envía esta carta a la iglesia de Éfeso, una iglesia en la cual él estuvo también sirviendo por un espacio aproximado de 3 años, y envía esta carta a través de un hombre llamado Tíquico, ¿verdad? Esta persona confiable lleva esta carta a la iglesia de Éfeso. Aparte de llevar la carta, entonces quisiera que en esta mañana nos hiciéramos un par de preguntas. Y la primera pregunta que tengo es: ¿por qué Tíquico, aparte de llevar la carta, por qué Tíquico es enviado a Éfeso? ¿Ya? ¿Qué otra razón había para que él fuera enviado a esa iglesia? ¿Qué había en el corazón de Pablo? Que podemos también ver en estos últimos versículos. Y cuán importante es que nosotros, en este siglo XXI, tan lejano de la época de Pablo, desarrollemos también estos principios, estos elementos que nos permitan hacer iglesia en la época en la cual estamos viviendo, ¿ya? Lo primero que encontramos acá es el cuidado de Pablo por sus amigos cristianos. ¿Cómo Pablo cuida a sus amigos cristianos? Fíjate que parte diciendo el versículo 21: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Nuestro querido hermano Tíquico. Tíquico aparece por primera vez en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 se cuenta de que Pablo, con una comitiva de personas, entre los cuales está Tíquico, va hasta Jerusalén y están llevando una ofrenda que la iglesia gentil
envía a los cristianos judíos en Jerusalén que estaban pasando por un tiempo de hambruna, ¿ya? Y Tíquico va entre aquellos que acompañan a Pablo en este viaje hasta Jerusalén. Por primera vez aparece en el capítulo 20 del libro de los Hechos. También se menciona a Tíquico en el libro de Colosenses. Al final del libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 7, se dice que Tíquico también es portador de la carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Entonces vemos que no solamente llevó la carta a Éfeso, sino que también llevó una carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Y sin embargo, más bien yo quiero detenerme un poco más en estas expresiones que usa el apóstol Pablo para referirse a Tíquico, ¿verdad? Él dice que, refiriéndose a Tíquico, le dice nuestro querido hermano Tíquico, ¿verdad? Eso nos muestra de que para Pablo, Tíquico era una persona cercana al apóstol, una persona de absoluta confianza. Yo diría que era alguien cercano a su corazón, ¿verdad? Estaba en el corazón de Pablo, por eso le confió estas cartas, porque ya vemos que no solamente fue la de Éfeso, sino que también la de Colosa. Le confía esta carta, pero él se refiere explícitamente a Tíquico de esta manera: nuestro querido hermano, nuestro apreciado hermano, nuestro buen amigo en el Señor, ¿verdad? Y luego dice dice también de Tíquico que es fiel servidor en el Señor, ¿ya? Es un compañero de ministerio. Es un hombre que está sirviendo junto a él en la tarea que Dios les ha encomendado. Tíquico acompañó al esclavo Onésimo. Si ustedes leen más tarde, por ejemplo, Colosenses, en el capítulo número 4, se dice que Onésimo fue enviado por Pablo para acompañar, Tíquico fue enviado por Pablo para acompañar a Onésimo, que era un esclavo, y entre comillas, devolver a este esclavo ante su amo Filemón, ¿verdad? Onésimo había escapado de la casa de Filemón. Sin embargo, este hombre se encontró con Cristo, recibió a Jesús en su corazón. Filemón también era un creyente, y entonces el apóstol Pablo, a través de Tíquico, entre comillas, devuelve a Onésimo a la familia y a la vida de Filemón. Entonces Pablo también allí vemos que confía completamente en este hombre a quien denomina fiel servidor en el Señor. Esta frase, fiel servidor en el Señor, que usa el apóstol Pablo, o fiel colaborador, le provee dignidad a Tíquico, ¿verdad? Le provee dignidad. Yo creo que lo enaltece, lo coloca, ¿verdad?, en una manera de reconocimiento por lo que él es, por lo que él hace. Cuán importante, amados hermanos y hermanas, es el trato deferente entre nosotros. Cuán importante es el trato lleno de afecto. Cuán importante es el trato entrañable, ¿verdad? De un amor entrañable, de un amor fraterno hacia los demás. En el servicio de la obra de Dios, y Pablo lo ha venido diciendo en el desarrollo de toda esta carta, todas las personas son valiosas, ¿verdad? Todas las personas son importantes, todas, independiente del color de la piel, el acento con el cual hablan, el trabajo que tienen o el ministerio que desarrollan, ¿verdad? Todas las personas son importantes para Dios, y todos tenemos que considerarnos importantes los unos a los otros. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 8, que ustedes también lo tienen ahí en pantalla, a mí siempre me llamó mucho la atención cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Tesalónica, y Pablo grafica el amor que tiene para con ellos. Él les dice, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, ¿verdad? Y uno ya está pensando en esa comparación, porque el apóstol está haciendo un comparativo, ¿verdad? Está comparando a la mamá que amamanta, a la mamá que cuida a sus hijos. Así nosotros, dice él, por el cariño que les tenemos,
nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, escuche esto, sino también nuestra vida, ¿verdad? Y hay una expresión que está puesta entre signos exclamativos que dice, tanto llegamos a quererlos, ¿verdad? Entonces, no sé si logramos percibir, pero qué profundo amor de Pablo por estos hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Qué profundo amor de Pablo por este hombre, por este compañero de milicia, que lo denomina entonces así, ¿verdad? Le dice, nuestro querido hermano Tíquico, nuestro amado hermano Tíquico, ¿verdad? Y acá en Tesalónica vemos cómo el apóstol Pablo también, frente a estos creyentes de aquella ciudad, él también tiene expresiones de amor, expresiones profundas de consideración, ¿verdad? A tal punto que grafica el amor que ellos tuvieron, que los siervos del Señor allí tuvieron, como una mamá que cuida a sus hijos, como una madre que amamanta, ¿verdad? Es un amor especial, es un cuidado las 24 horas, ¿verdad? Cuando una mamá tiene un bebé chiquitito, las 24 horas su mente y toda su vida gira en torno a esa persona. Así era el corazón del gran apóstol Pablo, ¿ya? Así era el corazón de este siervo del Señor, el que podría estar a la luz humana, a la mirada nuestra, sobre un gran podio, sobre un gran pedestal, lejos de la gente, porque era una persona extraordinaria, ¿verdad? Sin embargo, es un hombre que ama, es un siervo que se entrega, es un hombre que reconoce, es una persona que trata con dignidad, es una persona que trata con amor igualitario a todos los demás. Y eso es una de las cosas que quiero resaltar en esta mañana. Cómo el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, siendo un hombre tan importante, sin embargo, él trata a los demás en igualdad de amor. Y lo hace con intencionalidad. Por eso vuelvo a decir, cuánta falta nos hace a nosotros esto. Cuán importante es afirmar en amor a los demás. Porque cuando afirmamos en amor a las demás personas, eso les provee seguridad. Y uno eso lo ve cuando es padre especialmente, en el trato con los hijos, ¿verdad? Cuando los niños los afirmamos en amor, los afirmamos en cariño, en un amor profundo, eso les provee seguridad, les provee confianza, les provee tranquilidad, y al revés. Cuando no hay un amor expresado, cuando no hay un amor intencionadamente entregado para ellos de manera concreta, esa persona se cría en inseguridad, se cría, ¿verdad?, con temores, etc. Entonces encontramos esta primera gran acción que Pablo realiza en este cuidado que tiene por sus amigos cristianos. Lo envío a ustedes, sigue hablando de Tíquico, lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Versículo 22. Tíquico, reitero, es enviado a la iglesia de Éfeso, pero es enviado, dice el apóstol Pablo, para que los hermanos en la iglesia, las hermanas en la iglesia, cobren ánimo, ¿verdad?, para que consuele sus corazones. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque no tenemos que olvidar que cuando Pablo escribe esta carta, él está preso. De hecho, cuando subió con Tíquico a Jerusalén, ¿verdad?, en ese viaje, el apóstol Pablo fue detenido y está preso. Entonces, él envía esta carta también para consolar a los hermanos de Éfeso, para que cobren ánimo, ¿verdad? Y aquí hay una cuestión que llama mucho la atención. Pablo podría estar destruido, Pablo podría estar desanimado, ¿verdad? Sin embargo, estas palabras de alguna manera corren el velo del corazón del apóstol y podemos ver que en ese corazón del apóstol hay un corazón que ama, hay un corazón que, aún estando detenido, está preocupado por los demás. Y está tan preocupado por los demás que envía a Tíquico expresamente para que les consuele, para que les provea ánimo, ¿verdad?, en medio del desánimo que ellos pudiesen tener porque el apóstol está prisionero. Es impresionante el esfuerzo
que hace Pablo en forjar vínculos con sus hermanos asiáticos, ¿verdad? Recordemos que Éfeso está en el continente asiático y Pablo entonces intencionadamente hace un esfuerzo por vincularse y por mostrar amor para con ellos. Esto nos muestra que su exposición que él ha estado desarrollando en el libro de Éfeso y por el cual nosotros hemos pasado en gran parte de este año, ¿verdad? En esta exposición, por ejemplo, que él hace acerca de la nueva humanidad y cómo esta nueva humanidad tiene que desarrollarse o vincularse de una forma distinta a como lo hace el mundo, es ese desarrollo de las características de esta nueva humanidad. No es solo una construcción teórica, no es solo una cuestión teológica, ¿ya? Él ha estado orando por los hermanos de Éfeso, capítulo 1, capítulo 3 del libro de Efesios que hemos revisado, ¿verdad? Y ahora hace un esfuerzo más. Y el esfuerzo más que hace para que ellos estén tranquilos, para que no se desanimen en medio del encarcelamiento, es enviarle a una persona, enviar una carta que lleve esta persona para que ellos puedan estar tranquilos, ¿ya? Para que ellos puedan estar entonces consolados en sus corazones. Lo que yo veo acá es que el apóstol Pablo lo que sigue haciendo es tratando de establecer la iglesia, ¿verdad? Es tratando de que la iglesia tenga raíces profundas. Por eso que he colocado esa fotografía allí de un árbol, ¿verdad? Pero que nos muestra que tiene raíces profundas. Él sigue trabajando en eso. Sigue trabajando en establecer la iglesia. Él está tratando de que esta iglesia quede afianzada, que quede arraigada fuertemente, para que desde allí se siga multiplicando el evangelio a otros lugares. Ese era el objetivo del apóstol Pablo, plantar iglesias, ¿verdad?, que quedaran fuertemente consolidadas para que de allí el evangelio pudiese seguir siendo expandido. Entonces, las oraciones, las cartas, las visitas, a veces las visitas que él mismo pudo hacer, en otras oportunidades las visitas de enviados que él justamente envió a aquellos lugares, como por ejemplo en este caso de Tíquico, en otras oportunidades envió a Timoteo, en otra oportunidad envió a Tito, ¿verdad? Y a varios otros más, eran parte de esos colaboradores fieles, y a través de estas tres formas, la oración, la carta, la visita, ¿verdad?, eran medios intencionados que el apóstol Pablo utilizaba para edificar el cuerpo de Cristo. Los anima, los fortalece, al recordarles que son parte del pueblo de Dios, y por esa razón, porque son parte del pueblo de Dios, porque Dios ha hecho algo extraordinario en ellos al convocarlos como hombres y mujeres nuevos en Cristo, entonces ellos deben ahora andar o vivir dignamente de ese llamamiento, o andar o vivir dignamente conforme al evangelio, ¿verdad?, que les fue predicado. Entonces, reitero cómo impresiona el sentido de comunidad que el apóstol Pablo tiene, ¿verdad? Impresiona cómo él sigue desarrollando expresiones de alto reconocimiento para Tíquico, fiel servidor, y la preocupación máxima por sus hermanos y hermanas en Éfeso cuando dice que cobren ánimo. Hace un par de días atrás, por eso coloqué ahí esta idea de los inicios en Iquique, hace un par de días atrás estuve conversando con el hermano Bernardo Aro, mirando un poquito la historia de la iglesia en Iquique. Se menciona que el hermano Bernardo estuvo en sus orígenes, ¿verdad? Y dialogando con el hermano Bernardo, reitero, él dice que una de las razones que permitió el crecimiento y el desarrollo de la iglesia en Iquique, por allá por la época del 80, ¿verdad?, fue el desarrollo de un ambiente de familia, fue el desarrollo de compañerismo. Él decía, las personas eran bien acogidas, donde nos reuníamos, ¿verdad? Nos reuníamos constantemente para compartir alguna comida, nos ayudábamos mutuamente. Habló también de algunos paseos que hacían a la playa, este grupo de hombres y de mujeres, y eso los afianzó,
¿verdad? Eso los afirmó. Estas expresiones de amor mutuo permitieron que la iglesia, en sus orígenes acá en la ciudad, pudiese entonces fortalecerse y comenzara a crecer y avanzar. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, que está ahí sintetizado, dice: así pues, los que recibieron su mensaje, está hablando del mensaje del apóstol Pedro, fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas, ¿verdad? Acá en Iquique somos un poquito más de 100. Pero allá se unieron a la iglesia más de 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Estaban juntos y tenían todo en común. Compartían sus bienes entre los que tenían necesidad, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Yo tengo la impresión de que ellos nunca se juntaron los 3.000, ¿verdad? No había un espacio para que se juntaran los 3.000. Recordemos que hemos dicho varias veces durante este tiempo de que las iglesias primitivas se juntaban en casas, ¿verdad? En grupos, 40, 50, 70 personas, allí se juntaban. Pero lo que destaca el libro de Hechos es que cómo estas personas tenían una vida comunitaria, una vida de compañerismo, una vida de ayuda mutua, ¿verdad? Una ayuda de expresiones de amor concreto, en donde los que estaban viviendo momentos de necesidad eran acompañados en sus procesos para que pudiesen avanzar y seguir adelante. Amado hermano y hermana, la iglesia está llamada a romper con el individualismo tan dañino de esta sociedad en la cual vivimos. La iglesia está llamada a dejar de pensar y actuar como lo hace esta sociedad, ¿verdad? Esta sociedad nos llama a nuestros logros personales, nos convoca, ¿verdad?, a que alcancemos lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, y que tú tienes todas las fuerzas y todas las capacidades para lograrlo. Y sigue apuntando mucho al tema personal, al tema individual. Debemos dejar de lado ideas equivocadas. Muchas veces hemos escuchado, por lo menos yo he escuchado esta frase: hermano, hermana, no te fijes en los demás, ¿verdad? No mires al hermano, hay que mirar solo al Señor. Cuán antagónico es con los principios de la palabra del Señor, porque eso fomenta el individualismo, lejos de lo que debe ser la iglesia, lejos de lo que debe ser el pueblo de Dios, lejos de lo que debe ser la familia de Dios como una comunidad de amor. Por eso cuando Natalia leyó hace un rato atrás este pasaje de Filipenses capítulo 4, ¿verdad? En el versículo número 9, el apóstol dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Fíjate lo que dice, ¿verdad? Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Sin embargo, nosotros, o muchos creyentes hoy día, pregonan la idea, no tenemos que mirar a los hermanos, tenemos que mirar al Señor. Y a mí me da la idea de que cuando decimos eso es como que nos metemos en una cápsula, ¿verdad? Y solo miramos a Dios y no miramos a los demás. La iglesia no es eso. La iglesia es una comunidad, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia, ¿verdad? En nuestras familias, que quizás allí no entendemos más, en nuestras familias, en nuestro hogar, es imposible poder vivir mirando solo a Dios y no mirando a los demás, no conectándome con los demás, no extendiendo mis manos para dar y también no extendiendo mis manos para recibir de los demás, porque necesitamos de los otros. Por lo cual, cuando miramos aquí, en esta primera idea, cómo el apóstol Pablo cuida de sus amigos cristianos, nos damos cuenta de que en el fondo, con estas frases que dice de Tíquico y con este envío que él hace de Tíquico hacia la iglesia de Éfeso llevando esta carta, allí está el amor práctico puesto en acción, ¿ya?
Y es de lo que Pablo nos ha venido hablando en todo el libro de Éfeso, y es lo que recalca el libro de los Hechos cuando dice que los hermanos tenían todas las cosas en común. Lo segundo que vemos en este pasaje es que Pablo, como siempre, es una de sus características, y yo creo que también es lo que es como Dios quiere que así sea, pasa de lo sobrenatural a lo práctico. Él dice, versículos 23 y 24, que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Ninguna otra carta del apóstol Pablo termina de la manera que termina el libro de Éfeso, ¿verdad? En este cierre de la carta, el apóstol marca intencionadamente 4 elementos que son esenciales, sobre los cuales ha girado todo el libro que él escribió, toda la carta que él escribió. Habla de la paz, el amor, la fe o la fidelidad y la gracia. Y recalca estos 4 elementos al cierre de la carta que él escribe. Entendiendo la importancia de establecerlo firmemente, vuelvo a ese concepto, entendiendo la importancia de que la iglesia quede establecida firmemente, les desea, y sin duda que también ora, ¿verdad? Porque yo creo que esta no solamente es una despedida, sino que es una oración del apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso. Les desea y también ora para que Dios les siga revelando la naturaleza de su amor. Les recuerda una vez más que Dios es la fuente de la verdadera paz, que Jesucristo es nuestra paz. Él ya lo ha dicho en la carta, derribando la pared divisoria. Que Jesucristo es nuestra paz, derribando no solamente esa pared divisoria, sino que creando una nueva humanidad, haciendo efectivamente la paz. Por eso que él habla de que ya no somos 2 pueblos, sino que somos solo uno, ¿verdad? Él dice, antes ustedes estaban lejos, pero ahora están cercas. También les ha pedido que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recuerdan, ¿verdad?, que eso lo vimos al pasar por la carta de Éfeso, que ellos sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Incluso les dice que tienen que soportarse con paciencia los unos con los otros. Capítulo 4, versículos 2 y 3. Más aún, Él les ha dicho que caminen en amor, así como Cristo nos amó, ¿verdad? Que vivan en amor. Acuérdense que el caminen es lo mismo que vivan en amor, así como Cristo nos amó. De alguna forma, el apóstol está sintetizando esta importante enseñanza apostólica para el desarrollo de una familia, para el desarrollo de una comunidad cristiana. Les recuerda que Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos, ¿verdad? En Cristo. Nos ha provisto todo lo que necesitamos. Todo lo que requerimos como hombres, como mujeres, como familia, como matrimonio, ha pasado por esos temas, ¿verdad? En la relación padre-hijo, todo lo que necesitamos ha sido provisto por Dios a través de Cristo, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, en base a todo aquello que Dios nos ha dado, en base a ese don espectacular, ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado en Cristo, entonces vivamos conforme a ese don, vivamos conforme a ese llamamiento, vivamos conforme a ese evangelio. Hay un accionar divino, hay una obra de Dios, hay una intervención sobrenatural que transforma nuestra vida en una nueva criatura, ¿ya? Y eso Pablo lo ha desarrollado largamente en la carta escrita a los hermanos, pero Pablo ahora profusamente también nos lleva desde lo que Dios ha hecho hacia lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Esa obra de Dios ya ha sido efectuada, ha formado una nueva humanidad, nos ha creado como una nueva criatura, nos ha hecho un nuevo ser. Pero a contar de aquello, a raíz de lo que solo Dios puede hacer, hay una actividad nuestra. Hay pasos que debemos dar nosotros.
hay un esfuerzo intencionado que debemos desarrollar para vincularnos. Y Pablo enfatiza la forma de vida cristiana práctica en todas sus cartas, porque a través de ellas estaba estableciendo a la iglesia, ¿verdad? Estaba enraizando a la iglesia. Una iglesia no puede estar establecida, no está preparada para llevar el evangelio a los demás si no se arraiga y vive el evangelio. Y vivir el evangelio, amados hermanos, es una vida de comunidad práctica. El gran grito, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El gran grito del apóstol Pablo en toda esta carta y al final de esta carta es que esto no es posible hacerlo solo. No es posible llevar el evangelio, no es posible vivir el evangelio de una manera individualista, en solitario. Es algo en conjunto. Los hombres mayores aconsejando a los hombres jóvenes. Las mujeres mayores aconsejando a las mujeres jóvenes. El esposo, ¿verdad?, con la esposa. Los padres con los hijos. Los hombres con las mujeres. ¿Ya? El esposo con la esposa debe ayudarse mutuamente. Los padres deben guiar a sus hijos, disciplinarlos en amor, ¿verdad? Hombres y mujeres valorándose mutuamente, amos y esclavos con la misma dignidad. Entonces, no sé si logramos verlo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, en todo este desarrollo que él ha venido haciendo, reitero, en esta carta del libro de Efesios, nos está mostrando que de aquello sobrenatural, de aquella creación sobrenatural, de aquella obra de Dios que finalmente nos sacó de la oscuridad y nos trae a la luz para formar un nuevo pueblo, este nuevo pueblo tiene formas establecidas de actuar. Y esas formas establecidas de actuar, que son distintas a las formas en que se actúa en esta sociedad, muchas de ellas o todas ellas tienen que ver con una vida en comunidad, con una vida en donde tenemos que ayudarnos, en donde tenemos que valorarnos, en donde tenemos que acompañarnos mutuamente para ir creciendo y ser de bendición para tantas otras familias que necesitan a Jesús en su vida. Por eso que habla, reitero, de cómo los amos y los esclavos tienen que entender que entre ellos está la misma dignidad, ¿verdad? Es por eso que habla de que hombres y mujeres tenemos que valorarnos mutuamente. No hay mayor grandeza en el hombre que en la mujer. Es por eso que él enfatiza tanto esta idea de que los padres tenemos que guiar a nuestros hijos y que los hijos deben obedecer a sus padres en todo, ¿ya? Es por eso de que habla que el esposo y la esposa deben someterse mutuamente, deben apoyarse mutuamente para que puedan desarrollar esta nueva vida en Cristo. En el fondo, todo lo que el apóstol Pablo ha dicho en esta carta, lo cierra al final con estas dos grandes ideas, ¿verdad? Valorar a ese siervo, valorar a ese hombre que lleva esta carta. Pero al mismo tiempo vemos el corazón del apóstol cómo está preocupado con una preocupación muy profunda de que sus hermanos en otros lugares, ¿verdad? De que aquellos creyentes en otros lugares, específicamente en este caso en la iglesia de Éfeso, puedan también estar siendo consolados en sus corazones. Amados hermanos y hermanas, el Señor, creo yo, nos convoca y nos recuerda en esta mañana cuán importante somos todos los que estamos acá. Estamos viviendo un tiempo en donde no podemos estar juntos. Conversamos, me parece, en esta mañana o anoche con los que estamos acá en casa, que cómo esta pandemia ha provocado tantos estragos. Pero por otro lado, cómo el vivir en este tiempo ha permitido, por ejemplo, que
muchos de nosotros podamos trabajar desde nuestras casas. Si esto hubiese pasado 50, 70 años atrás, ¿verdad? Era imposible trabajar desde la casa. Era imposible trabajar desde la casa. Y eso habría provocado un estrago económico, social, brutal, más de lo que ha pasado ahora. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día es verdad que no podemos estar juntos. Es verdad que no nos podemos reunir cuanto quisiéramos hacerlo, ¿verdad? Siempre hablamos de Wilson acá porque parece que es el más afectivo y cariñoso y que anda buscando siempre abrazos. Cuánto quisiéramos estar juntos, pero no podemos. Pero amados hermanos, yo quiero animarles en esta semana a que nos conectemos, a que nos animemos, ¿verdad? Tenemos un teléfono, tenemos un correo electrónico, tenemos un WhatsApp, tenemos un Telegram, tenemos una forma de estimularnos y de cuidarnos mutuamente. Con el directorio de jóvenes conversábamos hace un par de días atrás y hablábamos acerca de esto, de cómo de repente descuidamos a los demás, ¿verdad? Acá podemos revisar los que están hoy día en el culto y podemos extrañar a lo mejor a alguno de ellos. Bueno, cuando extrañamos a alguno de ellos, ¿qué hacemos? Cuando extrañamos a alguno de ellos, ¿qué habría hecho Pablo? Cuando extrañamos a alguno de ellos, ¿qué habría hecho Jesús? ¿Verdad? La palabra dice que dejó a las ovejas que estaban y fue en busca de aquella que estaba perdida. Y muchas veces eso lo utilizamos solamente en una cuestión evangelística. Pero a veces hay hermanos que se nos van quedando en el camino. Hay hermanas que están sufriendo algún tipo de situación. Ni sabemos a veces lo que pasa, ¿verdad? Ni sabemos lo que pasa. El llamado que yo encuentro, este principio que yo encuentro al leer estos versículos finales de Efesios, es cómo el Señor de alguna manera nos está diciendo: una iglesia establecida es una iglesia que se ama entre ellos. Es una iglesia que se preocupa entre ellos. Es una iglesia que da pasos concretos, ¿verdad?, para saber lo que sucede con los demás. Yo me alegraba en la mañana cuando partimos en la conversación previa, ¿verdad?, en la previa del culto, porque siempre escucho, por ejemplo, a la hermana Nancy que habla de mis adultos mayores, ¿ya? Ella habla de los adultos mayores como si fueran de ella. Y eso lo encuentro muy lindo porque yo sé que la hermana Nancy de las palabras pasa a la práctica. Ella llama a los adultos mayores, sabe lo que está pasando con ellos. Muchas veces la hermana Nancy me reporta noticias a mí de los hermanos, me dice: pastor, tal cosa está sucediendo con tal persona, contáctese con él, hable con ella, llámelo, hagamos tal cosa, porque ella sabe lo que está pasando con sus adultos mayores. Yo me pregunto, ¿las mujeres saben lo que está pasando con las demás mujeres? ¿Los hombres saben lo que está pasando con los demás hombres? ¿Los jóvenes saben lo que está pasando con los demás jóvenes? Yo creo que hemos perdido este sentido de comunidad. Hemos perdido este sentido de iglesia. Y termino con esto. Hace un par de días atrás también una o dos personas me llamaron porque se filtró una noticia errónea, como la de la evacuación de anoche, de que yo estaba enfermo. Entonces me llamaron para preguntarme. Y yo me alegré, por un lado, ¿verdad?, porque la preocupación que ellos tuvieron por mí, para preguntarme cómo estaba. Yo le dije: no, si yo no estoy enfermo, no sé de dónde salió esa noticia, he estado súper bien, qué sé yo, pero me alegré de ver la preocupación de ellos por mí. ¿Cuántos hermanos nuestros estarán pasando dificultades? ¿Cuántos hermanos nuestros estarán pasando momentos difíciles y no los llamamos, ¿verdad? Ahora no tenemos que esperar que estén en complicaciones para llamarlos. Llamémosle o hablemosle o escribámosle, ¿verdad?, para contactarnos con ellos, y allí va a aparecer a lo mejor esta situación. Podemos orar por ellos, podemos enviarles un versículo bíblico. Le decía, por ejemplo, a los chicos el otro día en la reunión de jóvenes: antes de que escribamos o que llamemos, oremos a Dios y digámosle: Señor,
tengo la intención de llamar a esta persona, no sé qué estará pasando con ella, coloca palabras en mis labios, dame un versículo de la palabra del Señor para poder compartirlo con ellos. En el fondo, cómo bendecirnos mutuamente, ¿verdad? Cómo bendecirnos mutuamente. A veces pasamos tantas horas en las redes sociales, sabiendo un montón de cosas que a veces tienen re poca importancia, pero no nos preocupamos de ayudarnos mutuamente. Yo me alegro que en esta mañana tengamos un número importante de personas conectadas, y qué bueno que todos escuchemos esto de que el Señor nos convoca, ¿verdad?, a que nos preocupemos por nuestros amigos creyentes. Pablo se preocupó, ¿verdad? Pablo les escribió. Yo creo que en ese tiempo él habría hecho videollamadas y un montón de cosas, lo que tuviera a mano. Él les escribió una carta. Él les envió un amigo, porque él no podía ir porque estaba preso. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer nosotros? Hagamos lo que está a nuestro alcance. Conectémonos, llamemos, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? ¿De qué forma podemos ayudarte? A veces, fíjate que lo único que la gente necesita es una oreja. Que alguien te escuche, ¿verdad? Que alguien te escuche. Solamente eso. Y otras veces lo único que podemos hacer, entre comillas lo único porque es una cuestión potentísima, es orar al Señor por ellos. Amados hermanos, amémonos los unos a los otros con ese amor que Dios nos ha dado, ¿verdad? No permitamos que esta pandemia, que nos tiene en casa, que nos tiene aislados, que nos tiene desconectados de estar físicamente juntos, ¿verdad?, se establezca como una forma de vida. La iglesia, reitero, está llamada a romper el individualismo de esta sociedad. Está llamada, ¿verdad?, a caminar de una forma distinta. Está llamada a que nos amemos y que nos valoremos, no por lo que tengamos, no por donde vivamos, no por el color de la piel, no por el trabajo que desarrollemos, sino porque el mismo Dios que está en mi vida es el mismo Dios que está en tu corazón. Y el Señor nos convoca entonces a eso, a que nos amemos de forma concreta para que la iglesia sea establecida. Y cuando la gente vea el amor entre nosotros, ¿verdad?, cuando los demás vean el amor entre nosotros, ellos también querrán venir a ser parte de esta comunidad. Por eso que Hechos dice, y el Señor añadía cada día los que tenían que ser salvos. Lo hacía el Señor, ¿se fijan? Porque veían el amor que había en el corazón de las personas que formaban parte de esta iglesia. Así partió la iglesia de Iquique. Así partió la iglesia de Iquique, con amor concreto expresado entre los demás. Nosotros somos hereditarios de aquello. Entonces no permitamos, y termino, ¿verdad?, con que el individualismo se nos instale, sino que amémonos, preocupémonos, estimulémonos mutuamente a seguir creciendo en este camino al cual Dios nos ha convocado. Oremos al Señor en esta mañana. Amado Señor, gracias te damos en primer lugar porque tú hiciste de cada uno de nosotros un hombre nuevo, una mujer nueva, porque te apareciste en nuestro camino, Señor, te revelaste a nosotros y pudimos ver lo que por mucho tiempo no habíamos visto. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor, porque, como tu palabra dice, tú has puesto en nosotros un corazón de carne, un corazón sensible. Señor, porque tú has colocado en nosotros la presencia de tu Espíritu. Y eso significa que desde dentro somos un nuevo hombre, una nueva mujer. Pero este nuevo hombre, esta nueva mujer también necesita desarrollar nuevas formas de vida. Y es por eso que, como hemos dicho en otras oportunidades, nadamos contra la corriente. La corriente de este siglo, Señor, nos empuja al ostracismo, nos empuja al individualismo, nos empuja, Señor, a estar ensimismados solo en lo nuestro. Tu palabra nos llama a que rompamos aquello, Señor, a que desarmemos aquellas cosas. Estamos llamados a conectarnos, estamos llamados a amarnos, estamos llamados a apoyarnos mutuamente.
Y así como Pablo pudo decir de Tíquico, Señor, que era un fiel servidor, un fiel compañero, que pudo decir de Tíquico que era un amado hermano, entrañable amor por él. Que así también en la práctica nosotros no solo digamos, sino que practiquemos ese amor entrañable para con los demás. Señor, ayúdanos para que en esta semana pongamos en práctica, que de aquí en adelante pongamos en práctica, Señor, una forma de vida, de amor, de preocupación intencionada por los demás. Señor, te ruego que tú forjes ese amor en esta iglesia, que así como se inició en algún momento y que por alguna razón se fue perdiendo a través del tiempo, y la sociedad en la cual vivimos hoy día, Señor, provoca tanto aquello, pero hoy día tú nos recuerdas que eso hay que cambiarlo, hay que transformarlo, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú afirmes eso en el corazón de nosotros y que sea una característica esencial de la iglesia en la cual estamos. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque contigo es posible y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.